Ávila. 16 de septiembre de 1498. Un hombre de 78 años muere en su celda del convento de Santo Tomás. Es la mañana. Ha rezado ya las horas canónicas. Ha dormido en su cama sin colchón, como ha dormido durante 60 años. Lleva el hábito blanco y negro de los dominicos. No tiene posesiones. No tiene dinero. No tiene nada que no sea del convento o de Dios, que para él son la misma cosa. Muere tranquilo. Sin pesadillas. Sin dudas. Sin arrepentimiento. Con la conciencia limpia de alguien que hizo lo que debía hacer y que está listo para dar cuenta ante el único juez que le importa. Este hombre mató a 2000 personas. Expulsó a 150.000 más. Destruyó comunidades que llevaban en España 1000 años antes de que hubiera una España. Construyó la máquina de miedo más eficiente que la península ibérica había conocido desde la caída del Imperio Romano. Y murió en paz. Eso es lo más perturbador de Tomás de Torquemada. No su crueldad. Su serenidad. La absoluta ausencia de duda en un hombre que tomó decisiones que afectaron a cientos de miles de vidas, que redefinió lo que significaba ser español, que cerró de un golpe 3 siglos de coexistencia imperfecta y real. Si Torquemada hubiera sido un monstruo sería más fácil. Los monstruos son la excepción. Torquemada era un hombre de fe. Y eso es lo que hace imposible mirarlo sin mirar también hacia adentro. Este episodio no trata sobre la Inquisición como institución. Hay libros para eso, y los citaremos. Trata sobre un hombre. Sobre cómo una persona construye una certeza tan total que le permite hacer lo que él hizo y dormir bien. Y sobre lo que ese mecanismo, porque es un mecanismo, no una anomalía, dice de los sistemas que construimos cuando tenemos miedo. Para entender a Torquemada hay que entender en que España nació en 1420. No en la España de 1492 que conocemos del final. En la España de 1420 que llevaba 30 años absorbiendo el trauma de 1391. En 1391, como hemos contado en otros episodios de esta serie, los pogroms se extendieron por toda Castilla. Miles de judíos muertos. Decenas de miles de conversiones forzadas. En un solo verano, las aljamas de Toledo, Sevilla, Córdoba, Valencia, Barcelona fueron destruidas o vaciadas por la violencia de las turbas que seguían la predicación incendiaria de un arcediano de Sevilla llamado Ferrán Martínez. Lo que quedó en 1420, cuando Torquemada nace, es una sociedad que lleva una generación conviviendo con el problema que ella misma creó. El problema tiene un nombre, los conversos. Los conversos son españoles que hace 30 años eran judíos y que ahora son oficialmente cristianos. Algunos lo son con convicción genuina. Muchos lo son con la convicción suficiente para sobrevivir. Muchos practican en privado lo que no pueden practicar en público. Muchos han olvidado ya el hebreo pero recuerdan que en casa se encienden velas el viernes por la noche sin saber exactamente por qué, porque es lo que hacía la abuela, porque es lo que hicieron siempre. La sociedad cristiana los mira con sospecha. ¿Son genuinos? ¿Son judaizantes secretos? ¿Están contaminando la fe desde dentro? ¿El vecino que ahora va a misa era judío hace 30 años? ¿Y su mujer? ¿Y sus hijos? ¿Y el médico del Señor? ¿Y el recaudador de impuestos del rey? El miedo a la contaminación interior. El miedo al enemigo que no se ve porque habla tu lengua, reza en tu iglesia, come en tu mesa y se llama como cualquier otro. Ese es el miedo que recorre la España de 1420. El miedo a que la frontera entre nosotros y ellos se haya borrado desde dentro. Eso es el mundo en que Tomás de Torquemada abre los ojos. Y su propio abuelo es uno de esos conversos. Aquí el episodio tiene que detenerse y mirar directamente a lo que muchos narradores evitan porque es demasiado incómodo para simplificarlo.
El abuelo de Torquemada era judío que se convirtió. Este dato lo registra Hernando del Pulgar, cronista real de los Reyes Católicos, también converso el mismo, alrededor de 1486. No es un rumor tardío. Es una fuente contemporánea de alguien que conocía a Torquemada y al mundo en que ambos vivían. La historiografía moderna, desde Henry Kamen hasta Joseph Perras, lo acepta como históricamente sólido. Y su tío, el cardenal Juan de Torquemada, uno de los teólogos más importantes del Concilio de Basilea, era también de origen converso. En la familia de Torquemada, el salto de una orilla a la otra no era historia antigua. Era la historia del padre de su padre. Era algo que se podía tocar. ¿Qué hace un hombre con este origen cuando construye la máquina que persigue a los de ese origen? Los historiadores debaten tres interpretaciones que no son excluyentes. La primera es la de la compensación. El converso que necesita demostrar que es más cristiano que los que nacieron cristianos. Que su fe es más pura precisamente porque tiene que serlo. Que perseguir a los judaizantes es la manera más elocuente de decir, yo no soy como ellos. Yo elegí. Yo me separé. Yo crucé la frontera y la cerré detrás de mí. La segunda es la de la sinceridad pura. Torquemada era genuinamente creyente. Su origen converso no lo hacía más ni menos fanático que cualquier dominico de su generación. Simplemente creía en lo que creía, con la lógica de su teología y de su orden, que enseñaba desde Tomás de Aquino que la herejía es una enfermedad del alma que si no se trata destruye al enfermo y contagia a los que le rodean. La tercera es la más perturbadora. Torquemada sabía exactamente lo que era un converso desde dentro porque era descendiente de uno. Conocía la ambigüedad. Conocía la doble vida que esa posición crea. Conocía la tentación de mantener en privado lo que niegas en público, de rezar a medias en dos idiomas, de ser dos cosas a la vez sin ser ninguna del todo. Y precisamente porque lo conocía desde dentro sabía que era real. No un fantasma inventado por los fanáticos. Una realidad que él mismo llevaba en la sangre. No tenemos acceso a la mente de Torquemada. Las tres interpretaciones son posibles. Las tres son, en distintas proporciones, probablemente parte de la verdad. Lo que sí sabemos es el resultado. El nieto del converso construyó la institución que hizo imposible ser lo que su abuelo había sido. Antes de ser el gran inquisidor, Torquemada fue durante décadas el confesor de la princesa Isabel. Esta relación es fundamental para entender cómo llegó donde llegó. No llegó por decreto ni por maniobra política. Llegó por confianza. Por una relación personal que llevaba más de 20 años construyéndose cuando Isabel firmó su nombramiento en 1483. El confesor en la Edad Media no es solo el sacerdote que escucha los pecados en el ritual sacramental. Es el hombre que conoce los secretos más íntimos de una persona. El que sabe dónde está la duda, dónde está el miedo, dónde está la culpa que no puede decirse en ningún otro sitio. Isabel le confesó a Torquemada lo que no le decía a Fernando. Lo que no le decía a sus cortesanos. Lo que no podía poner en una carta porque las cartas se pierden y los confesores guardan silencio. Y Torquemada le devolvía orientación espiritual. Le decía qué hacer con la culpa. Qué decisiones eran correctas ante Dios. Qué sacrificios eran necesarios para la salvación del reino. ¿Qué tipo de reina debía ser para que su reino fuera el que Dios quería que fuera? Cuando Isabel se convierte en reina en 1474 y empieza a construir el Estado que ella imagina, unificado, cristiano, eficiente, sin la ambigüedad que desde 1391 llenaba de dudas cada iglesia y cada tribunal, Torquemada ya lleva años siendo el arquitecto espiritual de esa visión. No es un consejero externo al que consulta. Es la voz interior de su conciencia pública. Hay que resistir la tentación de hacer de Isabel una víctima de Torquemada. No lo era.
Era una mujer de inteligencia extraordinaria y voluntad de hierro que gobernó durante 30 años en un mundo que no concebía que una mujer gobernara. La Inquisición española no nació de la paranoia de un fanático que consiguió engañar a una reina. Nació de la visión compartida de dos personas que llevaban 20 años construyendo juntas lo que España debía ser. Isabel y Torquemada no son víctima y agresor. Son socios en un proyecto. Y el proyecto era España. Una España de una sola voz. 1483. Torquemada tiene 63 años y 15 años de vida. Los usará con la eficiencia de alguien que sabe que el tiempo es finito y la obra no está terminada. Lo que hereda cuando es nombrado inquisidor general es un conjunto de tribunales descoordinados. La Inquisición había sido establecida por bula papal en 1478. En sus primeros 5 años había funcionado con criterios variables, procedimientos distintos en cada tribunal, sin una cadena de mando clara. Un sistema que condena en Sevilla lo que absuelve en Zaragoza no produce miedo. Produce confusión. Y la confusión deja resquicios. Torquemada entiende el problema con la claridad de un organizador nato. Los artículos de la Inquisición, redactados en noviembre de 1484 en Sevilla y ampliados en Valladolid en 1485, son el documento que transforma la Inquisición de herramienta en máquina. 28 artículos que regulan cada paso del proceso con una precisión que sus contemporáneos admiraban por su coherencia. ¿Quién puede denunciar? ¿Cómo se registra la denuncia? ¿Qué grado de evidencia basta para iniciar un proceso? ¿Cómo se interroga al acusado? ¿Cuántas sesiones? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo puede usarse la tortura, limitada, regulada, con restricciones que en muchos tribunales civiles de la época no existían, no en mayores de 60 años, no en enfermos graves, no de manera indefinida, con médico presente? El sistema de apelación al inquisidor general. Las categorías de condena, desde la reconciliación menor hasta el auto de fe. Hay algo profundamente revelador en la precisión burocrática de los artículos de Torquemada. No son el documento de un fanático descontrolado. Son el documento de un administrador que entiende que el poder duradero requiere procedimiento. Que el terror arbitrario se agota. Que la máquina eficiente es la que funciona con reglas, aunque las reglas sirvan a un fin que hoy llamaríamos crimen de Estado. La Inquisición española, comparada con los procesos de brujería del Sacro Imperio o con las guerras de religión de Francia del mismo periodo, ejecutó proporcionalmente menos personas. Sus procedimientos, aunque brutales, eran más reglados que muchos tribunales civiles de la época. Esto no es una defensa. Es el hecho más perturbador de todos. El mal organizado es más eficiente que el mal caótico. Y dura más. ¿A quién buscaba la Inquisición de Torquemada? No a los judíos. Los judíos no estaban bajo la jurisdicción de la Inquisición porque la Inquisición solo tenía poder sobre bautizados. Un judío que no se había convertido podía vivir en España sin ser procesado por la Inquisición. Podía ser discriminado, grabado con impuestos especiales, forzado a vivir en aljamas separadas. Pero la Inquisición no podía tocarlo. No era su dominio. La Inquisición perseguía al converso. Al bautizado que seguía practicando en secreto las tradiciones que había prometido abandonar. Al que no comía cerdo. Al que descansaba el sábado. Al que encendía velas el viernes al atardecer. Al que enseñaba a sus hijos las oraciones en hebreo que él mismo ya apenas recordaba. Al que enterraba a sus muertos según el rito antiguo y no el nuevo. ¿Cómo se detectaban estas prácticas? Por denuncia. La Inquisición dependía de la delación vecinal. Dependía de que el vecino, el cuñado, el compañero de trabajo reportara lo que observaba. Dependía de que la sospecha fuera suficiente para iniciar una investigación. Y la sospecha, en la España de 1483, abundaba.
Porque la convivencia de generaciones había creado una sociedad donde las fronteras entre las comunidades eran porosas. Una familia con abuelos conversos podía tener primos que seguían siendo judíos. El médico del señor era converso. El recaudador del rey era converso. Los conversos ocupaban posiciones de poder económico, intelectual, administrativo, que la nobleza cristiana vieja resentía profundamente. La Inquisición le dio a ese resentimiento un instrumento legal. La denuncia por judaizante podía destruir a un rival de negocios, confiscar su riqueza, eliminar su influencia en la corte. La fe era el móvil declarado. El interés económico y político era frecuentemente el móvil real. Torquemada lo sabía. Y siguió adelante. Porque para él, la pureza de la fe importaba más que las motivaciones impuras de quienes la defendían. El fin justificaba los instrumentos. Aunque los instrumentos fueran la codicia de los vecinos y la envidia de los rivales. Esta lógica, usar el instrumento impuro para el fin puro, es una de las más antiguas y más peligrosas de la historia política. Y Torquemada la aplicó con una coherencia que no le permitía ver la contradicción porque no quería verla. En abril de 1482, algo extraordinario ocurrió. El Papa Sixto IV, el mismo que 4 años antes había autorizado la Inquisición española con su bula, escribió una carta a los obispos de Castilla criticando los métodos del tribunal. La carta es un documento notable. Sixto IV, que no era precisamente un papa de tendencias liberales, escribió que la Inquisición estaba procesando a personas movidas no por celo de la fe sino por avaricia, que estaba encarcelando gente sin evidencia suficiente, que estaba ignorando las garantías que el derecho canónico exigía, que las apelaciones a Roma estaban siendo bloqueadas por los propios inquisidores. Las quejas habían llegado a Roma desde varios frentes. Las comunidades judías y conversa de España tenían contactos con las comunidades del Mediterráneo, en Roma, en Venecia, en el Imperio Otomano, que tenían acceso a los oídos papales. Obispos locales que veían lo que ocurría y que no tenían el poder de frenarlo solos también habían escrito. La presión era real. Roma dijo, esto va demasiado lejos. Los reyes católicos respondieron con una carta que es uno de los documentos más reveladores del siglo XV. Le dijeron al Papa, en esencia, que la Inquisición española era un asunto de soberanía nacional. Que Roma no tenía jurisdicción sobre cómo España manejaba la pureza de fe de sus súbditos. Que las quejas que llegaban a Roma venían de los mismos herejes que la Inquisición tenía razón en perseguir. Y que si el Papa insistía en interferir, las consecuencias para las relaciones entre la Santa Sede y la corona española serían graves. Sixto IV cedió. El Papa que había autorizado la Inquisición española se echó atrás cuando los reyes católicos lo confrontaron con la realidad del poder político. Torquemada siguió. Y esta es una de las lecciones más reveladoras del episodio. Los sistemas de persecución no sobreviven solo por los fanáticos que los dirigen. Sobreviven porque los poderes que podrían frenarlos calculan que el coste de frenarlos es mayor que el de dejarlos seguir. El Papa tenía razones teológicas y morales para detener la Inquisición española. No las usó porque tenía razones políticas para no hacerlo. El mal que dura no es el que nadie puede frenar. Es el que nadie quiere frenar. 1492 es el año de Colón. El año de Granada. El año del final de la Reconquista. Es también el año de Torquemada. El 31 de marzo de 1492, 3 meses después de que el estandarte de Castilla subiera a la Torre de la Vela de la Alhambra, los reyes católicos firman el decreto de la Alhambra. La expulsión de los judíos. Torquemada fue el arquitecto principal de ese decreto. No el único impulsor, había presiones económicas y políticas, el clero secular, la nobleza que resentía el poder financiero converso. Pero Torquemada fue el que lo hizo doctrinalmente posible e irresistible. Su argumento era simple y devastador.
La Inquisición podía perseguir a los conversos que judaizaban en secreto. Pero mientras hubiera judíos viviendo entre los conversos, habría contaminación. Los judíos, vecinos, parientes, comerciantes, maestros, recordarían a los conversos lo que eran. Les enseñarían las tradiciones. Les darían libros. Les darían el idioma. Les darían identidad. Les darían la posibilidad de ser dos cosas a la vez en lugar de una sola. La única solución lógica a la contaminación era eliminar la fuente de contagio. No los conversos, demasiados, demasiado integrados, demasiado necesarios. Los judíos. Los que no se habían convertido. Los que seguían siendo lo que habían sido siempre. La lógica era impecable dentro de sus propias premisas. Y sus premisas eran monstruosas. Hay una leyenda sobre ese momento que puede ser apócrifa pero que es completamente consistente con el carácter documentado de Torquemada. La cuenta así: cuando Fernando e Isabel vacilaban ante la oferta de un banquero judío que prometía una suma enorme si los judíos podían quedarse, Torquemada irrumpió en la audiencia real, levantó un crucifijo y dijo: la escena puede no haber ocurrido exactamente así. Pero el argumento es de Torquemada. Para él no había precio que justificara la impureza. No había cantidad de dinero que hiciera correcto lo que era teológicamente incorrecto. La pureza no tenía precio de mercado. El 31 de julio de 1492, el último judío que no había querido convertirse abandonó España. Entre 100.000 y 150.000 personas, según los historiadores modernos. La comunidad judía más rica, más antigua y más culturalmente significativa de Europa Occidental. Los que habían firmado contratos en 3 idiomas en Toledo. Los que habían hecho las tablas alfonsíes que Colón llevaba en sus barcos en ese mismo año. Los que habían construido la sinagoga del tránsito que recordamos en el episodio sobre Toledo y que sigue en pie porque la piedra no entiende de expulsiones. Torquemada los había hecho imposibles. Aquí el episodio tiene que hacer algo que la historia de Torquemada raramente hace: mirar los números reales. La leyenda negra de la Inquisición española, construida en parte por los enemigos de España en el siglo XVI, en parte por los ilustrados del XVIII, en parte por la demonización romántica del XIX, habla de millones de víctimas, de hogueras permanentes, de un terror sin precedente en la historia europea. Los números reales son distintos. Henry Kamen, el historiador que más profundamente ha estudiado la Inquisición española con acceso directo a los archivos del tribunal, estima que entre 1480 y 1530, el periodo más intenso, fueron ejecutadas entre 1.500 y 2.000 personas en toda España. En los 350 años de existencia total de la Inquisición, entre 3.000 y 5.000 ejecuciones en total. Para comparar, en la noche de San Bartolomé de 1572, en Francia, murieron entre 3.000 y 10.000 hugonotes en 24 horas. En un solo día. Los procesos de brujería en el Sacro Imperio Romano ejecutaron entre 40.000 y 60.000 personas en 150 años. La persecución de anabaptistas en Suiza en el siglo XVI mató a miles en pocas décadas. ¿Significa esto que la Inquisición española fue benigna? No. ¿Significa que fue excepcional en su crueldad respecto a sus contemporáneos? Tampoco. Lo que la diferencia no es el número de muertos. Es algo más difícil de medir y más duradero en sus efectos. Una sociedad que sabe que puede ser denunciada en cualquier momento. Que la delación del vecino es práctica legal y socialmente aceptada. Que la sospecha de origen basta para iniciar un proceso. Que la lealtad religiosa debe ser demostrada públicamente y no solo practicada en privado. Esa sociedad se autocensura. No necesita que ejecuten a mucha gente. Necesita que ejecuten a suficiente gente visible. El terror eficiente no requiere muchas víctimas. Requiere que las víctimas sean vistas. Torquemada entendía esto perfectamente.
Sus autos de fe, las ceremonias públicas de reconciliación y condena, eran teatro. Teatro religioso, moral, político, pedagógico. Toda la ciudad miraba. Toda la ciudad aprendía. Toda la ciudad recordaba durante generaciones lo que le ocurría al que se desviaba. El miedo instalado en una sociedad dura mucho más que cualquier ejecución. El legado más duradero de Torquemada no fue el número de personas ejecutadas. Fue el concepto de limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre, iniciados antes de Torquemada pero radicalmente expandidos durante su periodo como inquisidor general, establecían que para ocupar ciertos cargos públicos, eclesiásticos o militares era necesario demostrar que no había sangre judía ni musulmana en las últimas generaciones de la familia. Las órdenes militares. El clero. Los cabildos municipales. Las universidades. Los colegios mayores. Este concepto transformó la sociedad española de maneras que van mucho más allá de la Inquisición. Porque la limpieza de sangre no era un asunto de fe. Era un asunto de origen. De lo que hoy llamaríamos raza. No importaba lo que creías. Importaba de dónde venías. Un converso de la tercera generación, cuya familia llevaba 75 años siendo cristiana, cuyos padres y abuelos habían nacido en la fe, bautizados, casados por la iglesia, enterrados en tierra consagrada, seguía siendo sospechoso de sangre impura. No por lo que hacía. Por lo que era. Por su origen. Por el apellido. Por el abuelo. El mismo origen que tenía Torquemada. El concepto de limpieza de sangre duró en España formalmente hasta 1865. 4 siglos. 4 siglos de una sociedad que clasificaba a sus ciudadanos no por sus actos ni por sus creencias sino por el origen de sus abuelos. Una de las primeras aplicaciones sistemáticas de lo que el siglo XX llamaría legislación racial. Y nació del mundo que Torquemada construyó. Aquí el episodio llega a su momento más difícil. No a la condena es fácil y no enseña nada. Al entendimiento. Que es lo más difícil de todo. ¿Cómo construye un hombre una certeza tan total que le permite firmar 2000 condenas a muerte y dormir bien? No cómo lo justifica, eso es diferente. Cómo lo vive desde dentro. ¿Cómo es posible no la crueldad sino la serenidad? La respuesta tiene varias capas que no son excluyentes. La primera es teológica. Torquemada creía que el alma es inmortal y que la herejía condena el alma a la perdición eterna. Desde esta premisa, matar el cuerpo para salvar el alma, o para prevenir que el alma hereje contamine otras almas, no era crueldad. Era misericordia. No era una racionalización calculada. Era una lógica interna coherente que la teología de su tiempo sostenía sin fisuras. La segunda es política. Vivía en un momento en que la unidad religiosa era considerada condición necesaria para la unidad política. Un Estado con múltiples lealtades religiosas era un Estado débil, vulnerable, con enemigos en casa. La uniformidad era seguridad. La diversidad era vulnerabilidad. Este argumento no desapareció con el siglo XV. La tercera es psicológica. El hombre que no duda es frecuentemente el hombre que no puede permitirse dudar. Que la duda, para él, sería el abismo. Que la certeza es lo único que separa su identidad ordenada del caos de lo que es, converso, descendiente de lo que persigue, hombre en el límite entre dos mundos que nunca terminó de elegir uno de ellos del todo. La certeza como identidad. La persecución del otro como afirmación del yo. La fe total como escudo contra la pregunta que no puede hacerse. Esto no es una excusa. Es un mecanismo humano. Un mecanismo que no tiene fecha de caducidad. Hay una pregunta que este episodio ha estado rodeando desde el principio y que ahora es momento de formular directamente. ¿Por qué importa Torquemada? No como curiosidad histórica del siglo XV.
no como villano pintoresco de una época que ya pasó. ¿Por qué importa ahora, en 2026, cuando la Inquisición lleva 190 años abolida y los estatutos de limpieza de sangre llevan 161? Importa porque el mecanismo que Torquemada construyó no es del siglo XV. Es un mecanismo que la historia repite. La denuncia como instrumento de control social. La sospecha de origen como criterio de ciudadanía. La burocracia eficiente al servicio de la exclusión. La certeza moral que hace imposible la duda. El enemigo interior que contamina desde dentro. La pureza que debe ser demostrada, no asumida. El grupo que es puro y el grupo que representa el peligro. Estos no son elementos del siglo XV. Son elementos que el siglo XX encontró varias veces, en distintos países, en distintas ideologías, con distintas categorías de impureza y distintos nombres para los que contaminan. Con distinta escala, la escala del siglo XX superó a Torquemada en órdenes de magnitud que él no habría podido imaginar. Pero con la misma certeza en los ejecutores de que lo que hacían era necesario, era correcto, era sagrado, era la única manera de proteger lo que valía la pena proteger. Torquemada no es medieval porque ocurrió en el siglo XV. Es medieval en el sentido de que estamos tentados a creer que ya no es posible. Y esa tentación, creer que la barbarie tiene fecha de caducidad y que nosotros ya la hemos superado porque somos el presente y el presente siempre es más civilizado que el pasado, es exactamente la condición que la hace posible de nuevo. Ávila. 16 de septiembre de 1498. Un hombre de 78 años muere en su celda con la conciencia limpia. Ha cumplido. Ha construido lo que quería construir. Ha cerrado lo que quería cerrar. Y Dios, está seguro, lo está esperando. 1000 años después de los judíos que construyeron las primeras comunidades en la Hispania romana, 700 años después del Toledo que firmaba contratos en 3 idiomas, 500 años después de los astrónomos de Alfonso X que calculaban el movimiento de las estrellas para que un marino genovés pudiera cruzar el Atlántico, este hombre construyó en 15 años lo que 3 siglos no habían podido hacer, la España de una sola voz. La consiguió. Y perdió, sin saberlo, lo que no se puede recuperar con ningún decreto, la complejidad de una sociedad que había aprendido, imperfectamente y a veces cruelmente, a existir en la diferencia. La España que Torquemada construyó sobrevivió 4 siglos. La España que destruyó sobrevivió de otra manera, en los libros que los expulsados llevaron consigo, en las canciones que los sefardíes siguen cantando hoy en ladino. El castellano del siglo XV preservado durante 500 años en comunidades de Estambul, de Salónica, de Marruecos, el español de Torquemada guardado por los que Torquemada expulsó, y en las paredes de yeso de la sinagoga del tránsito que siguen en Toledo porque la piedra, ya lo dijimos en otro episodio, no entiende de expulsiones. En 2015, España ofreció ciudadanía a los descendientes de los judíos expulsados en 1492. 523 años después. No deshace lo que se hizo. Pero dice algo sobre lo que una sociedad puede llegar a reconocer cuando tiene suficiente distancia para mirar. Torquemada murió en paz. La historia no.